Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión informativa que ha sido organizada en conjunto entre el Bachillerato de Gestión Cultural de la sede del Pacífico, la Universidad de Costa Rica, y el equipo editorial de la revista Escena del Instituto de Investigaciones en Arte, igual de la Universidad de Costa Rica. Es un placer que nos acompañen en esta tarde. Mi nombre es Stephanie Forrester y estaré acompañándoles como moderadora de este espacio. Hoy vamos a conocer un poco más cómo publicar en Escena, la revista de las artes, y para eso nos acompaña el equipo editorial de Escena, revista de las artes, así que esperamos que sea un espacio de mucho provecho y mucho aprendizaje para todos ustedes. Les comento que la actividad se va a subir luego en formato grabación a la página de Facebook de la carrera Gestión Cultural UCR y también al canal de YouTube de UCR Sede del Pacífico, donde hay un apartado exclusivo para la carrera del bachillerato. Para mantener el orden y ajustarnos al tiempo establecido, les comento algunas indicaciones generales. Si tiene alguna consulta durante el desarrollo de la actividad, por favor puede realizarla en el chat habilitado de esta plataforma y al final tendremos un espacio para responderlas o bien para que usted pueda ampliar su consulta. Le agradecemos que sea respetuosa y respetuoso de los aportes o opiniones de los demás compañeros, pues todas son sumamente importantes. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero agradecerle profundamente. Hoy tenemos la grata compañía de la directora del Instituto de Investigaciones en Arte y directora de la revista Escena, doña Patricia Fúmero, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes, Stephanie. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta capacitación. Me pareció importante acompañar a la editora ahí de la revista, Nicole Macís, y a Raquel Winter, miembro de nuestro equipo editorial, para incentivarlos a ustedes, no solo a los docentes, sino también a los estudiantes en participar con sus propuestas de investigación académica en la revista. Nosotros tenemos abierto el espacio tanto para personas investigadoras que recién están iniciando en el proceso, así como también a estudiantes o personas que ya tienen una tradición mucho más amplia. Creo que es una revista con suficiente alcance y apertura como para contenerlos a todos ustedes, así como también quiero aprovechar este espacio para invitarlos a las jornadas de investigación en artes que van a ser del 20 al 22 de septiembre, donde va a haber una sección donde se va a discutir la gestión de lo cultural y de las actividades culturales y de los proyectos sobre cultura en las jornadas de investigación. Creo que sería una buena oportunidad para que se sumen a la transmisión que vamos a hacer de dichas jornadas. Entonces, sin más, los dejo con nuestra editora Nicole Macís y con Raquel Winter, nuestra colaboradora, una de las colaboradoras estrella que va a acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias, Stephanie, por la invitación. A usted, doña Patricia, encantada que nos acompañe por acá. Entonces escuchamos a Nicole Macís, que es parte también del equipo editorial. Adelante, Nicole. Bienvenida. Muchas gracias, Stephanie, muchas gracias a todas las personas presentes. Extender el agradecimiento a la carrera del bachillerato de Gestión Cultural de la sede del Pacífico y bueno, nosotros de parte del equipo editorial estamos muy felices de compartir con ustedes este pequeño espacio y muy brevemente darles el comentario que este espacio esperamos que sea más que un espacio cerrado para que se introduzcan a la revista, sea un puente para que puedan incorporarse a la dinámica de la revista, para que puedan extender un contacto con nosotras. Estamos siempre disponibles en estos medios por el correo, ¿verdad? Y con toda la disponibilidad para todas aquellas personas que estén interesadas en publicar o en conocer la dinámica de la revista. Nuestras redes sociales están disponibles, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos el portal de revistas que está también habilitado y está nuestro correo electrónico. Entonces, Victoria, que es parte de nuestro equipo editorial, les va a ampliar sobre las profundidades que vamos a abordar el día de hoy. Yo voy a estar pendiente del chat
Y hacia el final de la jornada, todas las preguntas que estén en el chat las vamos a ir abordando. Quizá algunas las podamos abordar de forma un poco más global, ¿verdad? Entonces ahí iré ordenando mientras Victoria les comenta un poco sobre toda la dinámica de la revista. Y pues nada, muy agradecidas con esta oportunidad y esperamos que todas las preguntas que tengan, por favor, por más sencillas que parezcan, a veces pueden hacer un cambio muy drástico a la hora de postular un documento. Entonces, todas las dudas, por más simples que sean, son bienvenidas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Entonces iniciaríamos, bueno, continuamos, perdón, con Raquel, que nos va a comentar así con más detallito sobre las secciones de la revista, algunos requisitos y otros detalles ahí relevantes. La escuchamos. Raquel, bienvenida también. Hola, buenas tardes. Una pequeña aclaración con el nombre. Me llamo Raquel Victoria, por eso acá ven Raquel y Nico me llama Victoria. Cualquiera de los dos está bien. Al igual que mis compañeras, estoy muy agradecida de compartir este espacio. Es el segundo acercamiento que tengo con la carrera de gestión cultural, pues el año pasado publicamos un artículo de Nicolás Alpizar sobre el tema. Entonces, encantada de estar por acá con ustedes. Ya les estoy compartiendo una pequeña presentación que preparamos para el día de hoy. Y como dijo Nico, todas las preguntas son bienvenidas. Si en algún momento algo no queda claro, lo colocan por el chat y ella va a tratar de ir ordenando esto para retomar al final. En primer lugar, comentarles que Sena, Revista de las Artes, es una publicación semestral del Instituto de Investigaciones en Arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Costa Rica. Nuestra convocatoria es permanente, recibimos artículos todo el año, pero publicamos 2 veces al año. Algo que quiero comentar brevemente, pero me parece muy importante, es que Sena nació hace más de 40 años como un boletín del Teatro Nacional, del Teatro Universitario, perdón, y la Escuela de Artes Dramáticas. Posteriormente estuvo en manos del Teatro Nacional y la Compañía Nacional del Teatro. En un tercer momento, en 1998, pasa a manos de la Vicerrectoría de Acción Social, ya para la década de los 90. Ya la revista se había ampliado a otras artes, no solo teatro, y tenía esta fuerte imagen con el logo en rojo. Y finalmente, en 2014, inicia una nueva etapa en el Instituto de Investigaciones en Arte como una revista de corte académico. También hubo un cambio de imagen que a mí me llama mucho la atención, y acá les dejo fotografías de las portadas de los últimos 3 números que hemos publicado. Ahora bien, el propósito de la revista es publicar y divulgar resultados de investigaciones académicas del ámbito de las artes en general, como documentos inéditos relacionados con las artes, también con la finalidad de generar y promover el conocimiento en esta área específica. Acá es importante hacer una aclaración, y es que se exceptúa la literatura de las temáticas publicables debido a que la Universidad de Costa Rica cuenta con otras 2 revistas especializadas en estudios literarios, que son Cáñina, Revista de Artes y Letras, y la Revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica. Adicionalmente, otras revistas como Letras de la Universidad Nacional también está dedicada a estudios literarios. Asimismo, la revista de la Sede de Occidente tiene una sección para literatura y lingüística, y por tanto, en Escena solo publicamos artículos de otras artes o en los que se compara otras artes con respecto a la literatura. Un ejemplo de este tipo de trabajos lo publicamos en el número 81 del 2020. Era un trabajo de Anabel Paoletta sobre una performance llamada Odiseo.com, en la que la investigadora se centra en el proceso creativo, pero también dedica un apartado a comparar esta performance con el capítulo, con el canto quinto de la Odisea de Homero. Entonces, para que sepan que este tipo de trabajos comparativos sí se reciben, pero no aquellos que se dedican exclusivamente a estudios literarios.
Ahora, nos comentaba Stephanie que en la sede han tenido una inquietud por conocer cuáles son los espacios que hay en escena para publicar diferentes tipos de propuestas, no solo artículos científicos, sino obra artística y otros. Entonces, hoy vamos a dedicar un espacio para comentar cada una de las secciones de la revista. Nuestros números tienen 5 secciones y tenemos además 2 aportes editoriales diferentes que vamos a comentar cada uno de ellos. En primer lugar están los artículos. Esta sección está consagrada a publicar y divulgar los resultados de investigaciones académicas en el ámbito de las artes en general, con la excepción que ya les comenté, y requiere como un aspecto formal, resumen y palabras clave tanto en español como en inglés. Aparte de la sección de artículos, que es general, tenemos una sección que es especializada llamada dossier, en la que se publican artículos de corte académico-científico que compartan una temática común. Estos son agrupados por una persona editora invitada, quien realiza la primera evaluación por pares. Más adelante vamos a hablar de este proceso de evaluación. A la hora de proponer un dossier, es muy importante que se tomen en cuenta todas las directrices de la revista. Hemos establecido tiempos para la recepción, tienen que cumplir con los mismos requisitos que los artículos generales. Este trabajo que realiza la persona invitada es muy, muy valioso porque permite tener una sección que amplía el conocimiento sobre una temática en particular. Les comento, hemos publicado un dossier sobre pornografía y sexualidad. El año pasado también publicamos otro sobre arte contemporáneo, uno de música, unos cuantos números atrás. Entonces es una sección muy bonita y muy abierta para poder dar a conocer, por ejemplo, resultados de investigaciones de un curso. El único detalle, y es muy importante, es que el 50% del dossier tiene que estar conformado por artículos internacionales. Esto debido a una política de indexación, disculpen, que nos exige a las revistas académicas tener este 50% nacional y 50% internacional. Como parte del número también podemos incluir reflexiones. Esta sección está pensada para ser un espacio abierto a otras formas de escritura y de presentación de resultados de investigación que no necesariamente se adecuan al formato pues tan rígido que es la escritura académica como tal. El propósito es que los artistas o los académicos y académicas puedan comentar y reflexionar sobre procesos artísticos, tanto propios como de otras personas, y asimismo se pueden incluir entrevistas en esta sección. Tenemos como cuarta sección a comentar las reseñas. Estas pueden ser tanto de libros como de obras musicales, películas o cualquier obra visual. Es una de las secciones en las que, al menos en mi tiempo en la revista, que son ya año y medio, recibimos menos, entonces extiendo la invitación por si quisieran mandar una reseña de alguna obra que les llama la atención, es más que bienvenida. Por último, tenemos el espacio de obra artística. Esto es una innovación porque pocas revistas académicas tienen un espacio para obra artística. Algunas revistas sobre estudios literarios sí tienen un espacio para poesía, cuentos, narrativa breve en general, pero pocas veces tenemos una sección como esta, entonces me parece muy valioso comentarlo con ustedes. Es un espacio que publica diversas producciones artísticas, tales como arte visual, partituras, dramaturgia. Hemos recibido serie fotográfica, como este ejemplo de acá. Es de una serie llamada Semejante, de un fotógrafo ecuatoriano. Los aportes recibidos en esta sección serán evaluados también por pares ciegos. En esta ocasión, en este tipo de materiales, no pasa por 2 evaluadores, sino que buscamos una persona que pueda brindar un criterio experto, no necesariamente un
académico o académica, sino que también puede ser evaluado por un artista experto en el área de la obra propuesta. Ahora, como les comentaba, tenemos dos aportes editoriales que no forman parte propiamente del número, pero que igual están en nuestra línea editorial y es parte de nuestras publicaciones digitales. El primero es el suplemento Músicas de Costa Rica. Esta es una publicación bastante reciente. El primero se publicó hace poco, fue este suplemento Músicas de Costa Rica sobre Carlos Enrique Vargas, 3 canciones para piano y voz. Les comento, es un suplemento asociado a nuestra publicación que nació de un acuerdo entre Escena y la Escuela de Artes Musicales. El objetivo de este suplemento es poder dar a conocer diferentes tipos, estilos y obras musicales de compositores y compositoras nacionales. Algo muy importante con respecto al suplemento es que no está abierto a la convocatoria de propuestas externas, sino que ya producto del acuerdo entre la EAM y Escena, ya tenemos adelantados cuáles van a ser los suplementos próximos. El otro aporte editorial que tenemos es llamado Aportes Especiales. Se trata de producciones académicas que por diversas razones, principalmente de extensión, no cumplen con los criterios para ser publicados en la sección de artículos. Sin embargo, su valor para el conocimiento, su valor académico, es tanto que Escena ha decidido darles este espacio de publicación. Como requisitos, son aportes que también deben contener, al igual que los artículos, resumen y palabras clave en inglés y en español, cumplir con todos nuestros requisitos de formato, y además se somete a un proceso de revisión por pares ciegos, que es el acostumbrado en nuestra revista. A manera de ejemplo, les coloqué acá en la presentación algunas imágenes correspondientes a los aportes especiales que hemos publicado. Algo muy importante es que los aportes especiales, a pesar de que sí tienen un formato de pequeño libro, no se publican en físico por una política de la vicerrectoría. Excepcionalmente se publicó en físico este primer aporte, que como pueden ver acá abajo de la imagen, fue en conjunto con otras instituciones, incluso con la editorial UCR, pero después de este primer aporte, todos los demás han sido en formato digital. Los más recientes fueron la conmemoración del 75 aniversario de la Escuela de Artes Musicales y este año publicamos Mujeres del Sur en el quehacer teatral costarricense 1970 a 1990. También les comento, tenemos en prensa otro aporte relacionado con artistas chilenos que vivieron el exilio y estuvieron acá en Costa Rica también durante 1970. Ambos aportes dan cuenta de este patrimonio de escena y esta relación que tiene con el teatro, a pesar de que hace años se especializó en otros tipos de arte, se dio esta apertura, pero aún hay una relación muy especial con el teatro. Como nos comentaba Stephanie, la escuela y la sede ha tenido un interés en diferentes formatos, entonces les hacemos saber que están todas estas diversas posibilidades de publicación, tanto las propiamente del número como esta otra sección, igual que con el dossier. Proponer un aporte especial es un proceso que requiere compromiso, requiere tiempo, pero las puertas de escena siempre están abiertas para escuchar esas propuestas. Ahora bien, todos los documentos que recibimos pasan por un proceso editorial similar al que se observa en este pequeño esquema, que por cierto ya tiene varios años y estamos en proceso de actualizarlo, pero nos sirve para comentar en rasgos generales cuáles son las etapas del proceso editorial en escena. Primero se recibe el artículo o la obra, la reflexión, reseña,
pasa por una revisión preliminar en la que revisamos que cumpla con la línea editorial escena, es decir, que sea investigación en artes o relacionada a las artes, y también que se cumplan los requisitos de formato, que ya casi les voy a comentar. Posteriormente, pasa por un segundo filtro, que es una revisión por parte de la dirección de la revista y el consejo editorial, para corroborar que efectivamente se cumple con la línea, y si es aprobado en esta etapa, se asigna la revisión por pares ciegos, quienes pueden tomar decisiones o darnos sugerencias como el rechazo del artículo, si se aprueba con cambios, si se aprueba sin cambios. Esta opción de aprobado sin cambios es la que evidentemente obtenemos menos, pues siempre hay como algunos detallitos que pulir para que esas propuestas lleguen a su mejor versión. Posterior a la evaluación por pares, el equipo editorial hace una revisión de aspectos formales, tanto de formato como de otros requisitos que tenemos, y estas observaciones se envían a los autores y autoras para que trabajen en una segunda versión del artículo o la propuesta en la que se incorporen algunas de esas observaciones, o bien nos indiquen cuáles no serán tomadas en consideración y por qué. Luego de esta etapa hay una nueva revisión, nos fijamos que todo esté completo, si hay algo más que quedó pendiente, se le comunica a la persona autora antes de que el artículo sea armado. Una vez que tenemos el artículo en su versión final, se le envía de nuevo a la persona autora para que den su visto bueno de publicación. Para este punto, ya el artículo, el manuscrito ha pasado varias etapas para llegar a un mejor producto final. Sin embargo, siempre hay detallitos de diagramación, que una tabla o alguna palabra. Entonces, este tipo de cuestiones, pues ya menores, se trabajan en la revisión de pruebas y posterior al visto bueno, el artículo se publica en línea. El artículo o bien las otras secciones. Como les comentaba, hoy vamos a hablar un poquito de nuestras directrices para personas autoras, las cuales se encuentran disponibles en el sitio web de SENA. Al final de la presentación les dejo los datos para que puedan ingresar y consultar estas directrices pues con mayor detalle. Como acabo de mencionar, la primera etapa del proceso editorial es la recepción de las propuestas. Para recibir un manuscrito, una obra artística, se debe cumplir con 4 aspectos principales. En primer lugar, los artículos deben ser enviados en formato de OpenOffice o Word a nuestro correo electrónico. Acá me disculpan que el correo parece más chiquitito, pero es escena.iarte@ucr.ac.cr. Las propuestas enviadas, tanto los textos como las obras, deben ser originales e inéditas y ser sometidas de forma exclusiva a nuestro consejo editorial. ¿Qué quiere decir esto? Si el artículo ya ha sido enviado a otra revista o medio de publicación, no se puede enviar a nuestra revista por un tema de conflicto de intereses. Esto se garantiza por medio de una carta de autorización para la publicación, que acá lo coloqué en el tercer punto, disculpen, la cual ya está hecha, es un formulario en el que la persona autora coloca el tipo de material que está enviando, el título, y se compromete a que es de su autoría y que no está en ningún otro proceso editorial de momento. Adicional a esta carta de autorización, también se debe adjuntar un formulario con información de la persona autora, y si la propuesta incluye imágenes que no sean autoría de la persona que está enviándonos la propuesta, también debe completar y adjuntar la autorización para el uso de imágenes. Esto principalmente en casos de fotografías que son tomadas de un archivo, ya sea un archivo histórico, un archivo personal. Necesitamos contar con la autorización del propietario o propietaria del material para poder publicarlo por un tema
de derechos. Y por último, se debe adjuntar una versión anonimizada del manuscrito. Anonimizada y no anónima, porque esto nos ha dado algunos problemas. Cuando hablamos de una versión anónima, se sobreentiende que es simplemente eliminar el nombre del autor-autora. Sin embargo, la idea de anonimizar el manuscrito es que no quede ninguna seña de quién es la persona autora. Esto porque parte del proceso de evaluación por pares ciegos es garantizar que los revisores no saben quién es la persona autora de la propuesta, así como la persona autora no sabe quién está revisando su manuscrito. Entonces, si por ejemplo dejamos algo como en mi tesis y el nombre de la tesis, un revisor o revisora que sea muy curioso puede meterse a alguna base de datos y buscar quién escribió esa tesis. Entonces, este tipo de detallitos que dan indicio de quién es el autor-autora de los materiales deben eliminarse. Hay diferentes estrategias para hacerlo, he visto desde que ponen X en mayúscula, donde iría el nombre de sus propios artículos en la bibliografía. Hay quienes ponen autor o autora en la bibliografía cuando se están citando a sí mismos y otro tipo de estrategias, pero siempre y cuando se garantice que no hay ningún indicio de que esa propuesta es de autoría de uno. Esto también aplica para obras artísticas. Pongo como ejemplo principal las partituras, pues algunos sistemas para exportar partitura nos han comentado dejan el nombre de manera automática, entonces hay que hacer un trabajito para eliminarlo. Y nos han dicho algunas personas compositoras que se puede configurar y es mejor que lo hagan en el momento en el que nos lo envían. Y otro aspecto que quería comentar con lo de las partituras es que nos lo manden en formato de imágenes, ya que esto facilita poder enviárselo a los revisores. Con respecto a los datos de las personas autoras, algo que incorporamos hace poco es el registro ORCID. ORCID son siglas para estas palabras en inglés, Open Researcher and Contributor ID, es que sería algo así como un identificador para investigadores y contribuidores de manera abierta, una identificación abierta para ponerlo en de alguna forma, el cual permite identificar de manera única a científicos, investigadores y otros autores académicos, como dice este documento elaborado por la Universidad Nacional de Colombia. El registro no tiene ningún costo, se obtiene en orsic.org, se completan unos datos de información personal, pero bastante generales, como grados académicos, donde se obtuvieron, experiencia laboral y tal vez los enlaces a los artículos, pero tengo entendido que esto es un proceso que se puede ir haciendo paulatinamente. En el momento solo se completan la información personal y ya el código está listo para usar. Lo solicitamos como un requisito que viene desde otras entidades pues, más grandes a nivel latinoamericano, como índices, como Latin Index, por ejemplo, ya que esto va en función de poder conectar la información. Esto es un concepto que en el mundo de la publicación digital se deriva de la idea de una web .3 que tiene como propósito poder conectar no solo la información, sino también a las personas. Y les pongo un ejemplo. En escena, quienes sugieren a los dictaminadores y dictaminadoras es nuestro consejo editorial. Pero si un artículo tiene una temática muy específica y el consejo no tiene ninguna sugerencia, nuestro equipo recurre a herramientas como el ORCID para darnos cuenta quiénes han investigado sobre temáticas similares al de la propuesta que recibimos. Entonces, tiene muchísimas ventajas, no solo para las revistas, sino también para los autores y autoras, pues permite conectar a diferentes agentes de la dinámica editorial, tanto como investigadores entre ellos, como repositorios editoriales,
en este gráfico que coloqué por acá, tiene algo así como agentes presupuestarios, que me parece es una figura que acá en Costa Rica no tenemos para la investigación, pero se vuelve realmente valioso ya a nivel global. Algunos aspectos formales, como comentaba, esto está muy detallado en nuestra página web y con la intención de no hacer muy larga la charla y que ustedes puedan llevarse la mayor cantidad de información posible y útil, voy a referirme solo a algunos que son bastante generales, pero muy importantes. Aspectos de extensión. En el caso de manuscritos, principalmente artículos, reseñas, reflexiones, hay un máximo de 51.000 caracteres. Esto incluye tanto el contenido de los textos como la información en cuadros, en gráficos, el título y la fuente de las imágenes y las referencias. En el caso de obras artísticas como dramaturgia, por ejemplo, no tenemos un límite de caracteres, pues la creación artística es más variable. Los textos deben presentarse en su redacción definitiva, asimismo con obras artísticas. Con esto nos referimos a que si bien en las diferentes etapas del proceso editorial las propuestas van a ir teniendo modificaciones, el contenido base, ese manuscrito, tiene que estar ya en su versión final. No vamos a aceptar que a mitad de proceso nos digan, no, ese era un borrador, entonces ya lo trabajé y que nos envíen algo completamente diferente a lo que fue evaluado en la revisión por pares. Con respecto a tipografía, usamos lo que estipula el formato APA, Times New Roman, 12 puntos con interlineado doble. Y algo muy importante es que todas las propuestas deben estar encabezadas por un título. En el caso de artículos, reseñas y demás manuscritos, este debe expresar sucintamente la idea central del texto, es decir, que indique cuál es el tema principal y se pide que por favor se eviten el uso de abreviaturas. Les pongo, por ejemplo, si están trabajando con una población universitaria, y en el título colocan investigación cualitativa sobre las tendencias en reacción académica de los estudiantes de la UAM. No sabemos si esa UAM es la Universidad Autónoma que tiene sede acá en, en Heredia, sino, o si es más bien, perdón, la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces hay como que tener mucho cuidado con eso, ya que el título, al igual que el resumen, es como la cara del artículo, es lo que las personas a la hora de hacer una búsqueda se van a encontrar de primero. Entonces no podemos suponer que todos los lectores, todas las personas que consulten nuestros artículos o reflexiones van a saber de qué estamos hablando. Entonces, al menos en título y en resumen, evitar el uso de abreviaturas y acrónimos, que era el ejemplo que les estaba comentando. Ahora bien, quería hablar en específico de la directriz 1.5. Esta directriz tiene que ver con la información de autor o autora que se coloca debajo del título de las propuestas. Debe venir la traducción al inglés del título, el nombre de la persona autora, el lugar donde investiga, su adscripción institucional, luego la ciudad y el país donde se ubica esa institución y por último el correo. Ya acá les coloqué un ejemplo ficticio, pero tenía la intención de poder comentarles esto a detalle en relación con el lugar donde ustedes estudian o investigan, pues por mucho tiempo, si se colocaba Universidad de Costa Rica solamente y colocábamos Costa Rica, se podía sobreentender que era una producción que venía de la sede central. Entonces, algunas bases de datos han empezado a solicitar este formato con la intención de visibilizar que la investigación académica y científica no se produce solo en las sedes centrales, sino que otras sedes que se han llamado en algún momento periféricas y demás, también tienen
aportes importantes al conocimiento y a la investigación. Entonces, para que tengan eso muy presente, si envían alguna propuesta a escena, colocar Punta Arenas, Costa Rica, o bien la ciudad donde estén investigando, sea cual sea esta. También en aspectos formales, antes les estaba adelantando un poco sobre el tema del resumen, que es esta carta de presentación de los artículos. Hicimos estas infografías como parte de los avisos de escena por la necesidad de aclarar a los autores y autoras la importancia de redactar bien un resumen, porque muchas veces nos encontrábamos que el resumen era solo como una pequeña introducción y en realidad no dejaba claro aspectos fundamentales como el propósito o problema que motiva el artículo, cuáles van a ser los caminos teóricos y metodológicos para aproximarnos a ese problema y las conclusiones. Entonces, hemos dado bastante importancia al tema de que los resúmenes estén lo más completos posibles. Les comento también que al menos en escena y en otras revistas, cuando se le hace la solicitud a una persona para que evalúe un artículo, muchas veces lo que se les envía es el resumen. Entonces, si viene un resumen muy flojo, que no tiene claro cuál es el objeto de estudio, cuál es la innovación que tiene este trabajo, puede ser rechazado. Entonces, prestarle muchísima la elaboración de resúmenes para artículos tanto generales como de dossier y aportes especiales. Por otra parte, también hemos insistido en las palabras clave. Esto se incluyó en nuestra última actualización de directrices. Las palabras clave son como los hashtags que se usan en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Son identificadores que permiten poder asociar la información en las búsquedas. Entonces, cuando alguien está trabajando sitios web, por ejemplo, la parte del SEO, que es como Google y otros buscadores rankean cuáles artículos van a aparecer primero, cuáles páginas, estas personas tienen que prestar mucha atención a las palabras clave, tanto en el título como en apartados específicos de palabras clave o keywords. En el caso de los artículos académicos y científicos, es algo que ya está prácticamente estandarizado en todas las revistas. En el caso de escena, pedimos que estos aparezcan tanto en español como en inglés y que sean estandarizadas bajo la localización de un tesauro. Esto va a facilitar que realmente las palabras clave que estamos escogiendo sean significativas, que sean palabras que los investigadores e investigadoras constantemente busquen. En nuestro caso, el de la UNESCO es el que más recomendamos, pues se especializa en campos de ciencias humanas y de la cultura. Y como último comentario con respecto a las palabras clave, quería externarles dos ventajas que tienen para nosotros como investigadoras e investigadores. Y son, por una parte, permitir dar una idea general de las temáticas que trata el artículo, y por otra, esto que les venía comentando con el ejemplo de la web, que es que la información aparezca de manera más sencilla en los buscadores, sea visibilizar nuestro trabajo y no solo escribir un artículo para que se quede ahí o que sume uno que otro punto después de un tiempo, pero que nadie nunca lo encontró. Otro aspecto importante que se contempla tanto en la directriz 1.9 como en la 1.10 es el formato para imágenes y los gráficos. En el caso de imágenes, solicitamos una calidad mínima de 500 puntos por pulgada. Para quienes no saben mucho de fotografía, yo no entendía qué significaba esto, pero en términos sencillos, buscar que si vamos a incluir una imagen en nuestro artículo, que tenga la mayor calidad posible.
que no esté pixeleada, que no se vea borrosa. Las imágenes que se incluyen en los manuscritos deben también enviarse a escena como adjuntos en un correo o mediante una carpeta de Drive o Google Transfer. Las imágenes ya en el cuerpo del artículo deben tener en la parte superior un título y en la parte inferior una fuente. En el caso de que sean fotografías o algún otro documento que fotografiaron de un archivo personal, debe tener su autorización y eso tiene que quedar muy claro en la fuente, por lo que les comentaba anteriormente del tema de los derechos. Con respecto a los gráficos, hay un elemento, un requisito más bien, que comparte con las imágenes y es que se mencione en el cuerpo del artículo. Les coloqué acá como ejemplo un fragmento del artículo Las heterotopías reivindicativas y contestatarias en la producción fotográfica de Adriana Bustos, que lo publicamos hace poco en Escena. Es de autoría de Giselle Hidalgo y de Dorte Cubardi, en el cual ellos colocan imágenes sobre esta producción de Adriana Bustos, es decir, toman fotografías de esta artista y las comentan. Acá pueden ver en el título, tiene la fuente y en el texto comenta: Miguel con sombra en un cerrito, se procede a una resignificación del retrato ecuestre. Es decir, este aporte visual, este elemento está en diálogo con la parte textual. Esto es fundamental porque tal vez nosotros cuando estamos escribiendo, yo soy del área de literatura y me encanta escribir y demás, procesamos las ideas muy rápido en nuestra imaginación, en esta parte creativa, y no pensamos en que quizás las personas que nos leen no van a ver esto tan claro como nosotros. Entonces, siempre hay que tener muy, muy presente en quién nos está leyendo. Si bien en la escritura académica se supone un público también con cierto grado, no siempre van a tener todo claro. Entonces, por más que sea un lenguaje especializado, no tienen que ser oscuras las ideas y tampoco el hecho de que aparezca una imagen sin contexto. Entonces, tener muy presente esto de que tanto imágenes, fotografías como gráficos y tablas debe mencionarse en el texto. En cuanto al formato de citación, como les comentaba, es un punto en el que no me voy a detener muchísimo, pues está bastante claro en nuestro sitio web y también porque aprender a utilizar un formato de citación es algo que retoma tiempo y práctica y pues una capacitación exclusiva para este tema. Pero sí quería comentarles que el formato que solicitamos en Escena es la sexta versión de APA y la tercera versión en español. En realidad esto es como un tecnicismo, pues la edición en inglés y la versión en español tienen ligeras diferencias, pero en términos generales, trabajar APA 6 está muy bien para la revista y van a encontrar con facilidad cuáles son esos requisitos de formato. Y si les quedan dudas, en nuestra página web hay un documento con algunas guías para la bibliografía. También hablamos de la diferencia entre una cita de menos de 40 palabras y una cita más extensa. Y en todo caso, si van a trabajar con un material muy extraño, o es un documento híbrido o lo localizaron y luego se perdió y tienen alguna duda, este tipo de cuestiones se pueden consultar con nosotras, con el equipo editorial, y vamos a tratar de ayudarles a corregir esos detalles de formato de citación que son un poco más especializados. A manera de síntesis, en nuestro sitio web, en esta dirección sobre los envíos, tenemos esta pequeña lista de comprobación para preparación de envíos
que nosotros llamamos que es como un checklist. Es como para antes de enviar los documentos que tienen que verificar un autor o autora que tiene su manuscrito. Entonces, que no se haya presentado otra revista, que vengan las debidas cartas de autorización, que las fotografías tengan la calidad que pedimos, todos los documentos, las secciones de los artículos que deben venir en inglés, que cumpla todos los requisitos, que el formato sea APA y por último que venga en el formato de OpenOffice Writer o Word. Para ir finalizando, ya les estuve adelantando a lo largo de esta pequeña capacitación que trabajamos con un proceso de evaluación por pares. Específicamente es un sistema de arbitraje doble ciego. Esto quiere decir, como mencioné, que la persona que nos envía una propuesta no sabe quiénes van a revisar su artículo y que las personas revisoras no saben quién es el autor o autora de la propuesta. En el caso de artículos pasa por 2 revisiones, en el caso de dossier solo por una, porque como dije, el editor o editora invitada es quien ejerce esta primera labor de revisión. Entonces, este es en nuestro proceso editorial uno de los momentos o etapas más variables. Nosotros establecemos 10 días para la evaluación, sin embargo, somos muy conscientes de que la agenda académica suele ser bastante apretada, más en épocas como esta, final de semestre, que los docentes e investigadores están con muchísima carga. Entonces, damos la posibilidad de que nos indiquen cuántos días de más van a necesitar para la evaluación. En algunos casos, en esta coyuntura de la pandemia, ha sido bastante difícil porque algunos evaluadores se retrasan más que otros o no tienen la disponibilidad por el sobrecargo de trabajo que están teniendo. Entonces, suele ser esta etapa un poquito más difícil de medir, pero en general el proceso editorial va a tomar unos 5 o 6 meses. Para realizar la evaluación de los artículos utilizamos parámetros bastante objetivos. Esto es un fragmento de la tabla en la que los evaluadores realizan su dictamen, originalidad, título, resumen. Otros aspectos de formato, como les comenté, se revisan posteriormente por parte de nuestro equipo editorial, pero todo esto, tanto los comentarios de revisores como los del equipo, se colocan en una tabla de comentarios para que la persona autora pueda trabajar en pulir su propuesta. Para concluir, estos son algunos de los índices o bases de datos para que quede mucho más claro en los que estamos. Algunos importantes como Dialnet, Redalyc, y también estamos gestionando el ingreso a Cielo, entonces es un espacio que realmente tiene bastante difusión. Si entran a los artículos podrán ver las estadísticas. Hay unos que llegan a 800 vistas, incluso 200, 300, 400 descargas de acuerdo con el tema, pero ya hemos logrado que Sena se posicione a nivel centroamericano e incluso latinoamericano como un espacio especializado y con un buen alcance. Y por último, acá queda a detalle nuestro contacto, tanto por el sitio web del portal de revistas UCR como nuestro correo, el Facebook y el Instagram. Actualmente estamos trabajando una dinámica de redes bastante bonita en la que se van compartiendo artículos de el número actual y también algunas curiosidades de números antiguos en una sección histórica que son tomados de estas primeras etapas que al inicio de la charla les comenté que tuvo escena. Ahí nos hemos encontrado artículos maravillosos y reflexivos de autores muy importantes y también de artistas incluso
obras de Carlos Luis Fallas, por ejemplo, y otros. Entonces, los invito a que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias. Gracias, Raquel, por tan amplia y detallada explicación. Yo tenía algunas preguntas anotadas, pero conforme ibas avanzando, ya me las iba resolviendo y yo, bueno, ok, me quedé sin la lista, pero súper bien, súper detallado, de verdad que muy, muy claro. Les agradezco montones el detalle. No sé si alguno de los que están por acá tiene alguna consulta o algún comentario. Tienen habilitado el micrófono por si quieren hacerlo de forma directa. Buenas tardes. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por toda la explicación tan amplia y muy clara. Yo, bueno, soy músico, me da mucho gusto saludarlas y especial a Patricia, a doña Patricia, que fue profesora mía en la maestría. Así que muchísimo gusto saludar a doña Patricia. Mi pregunta está basada en la cuestión de la obra artística en cuanto a partituras y quería saber cuál es la forma de hacerlo. Simplemente, o sea, uno entrega una partitura o tiene que venir acompañado con algún texto o algún tipo de información en cuanto, digamos, hablar un poco de la obra, etcétera, o cómo es específicamente en cuanto a partituras se refiere. Bueno, tal vez para el requisito mínimo, digámoslo así, como lo mencionaba Victoria, es la partitura, ¿verdad? Y en el número que está por salir en este semestre, en este mes, se publican las partituras únicamente la pieza, ¿verdad? También hemos recibido algunos documentos en donde está la partitura y se incluye algún texto introductorio o algún comentario. Entonces, eso queda a preferencia de la persona que vaya a proponer la partitura. Si desea hacer un espacio para comentar la obra, incluso hemos tenido propuestas en las que se incluye un video donde está siendo reproducida la partitura y podemos ver la posibilidad de publicar el video también. Es una innovación que estamos trabajando en este semestre. Estamos tratando de publicar una entrevista justamente en formato de video. Entonces es una posibilidad o hacer un enlace externo hacia el video donde se está reproduciendo la partitura. Entonces, como requisito mínimo es la partitura y que esté cumpliendo todos los requisitos que mencionó Victoria anteriormente, pero queda a decisión suya en este caso si desea ampliar. Sí, bueno, pregunto eso específicamente porque, bueno, yo hice un disco que es de música, se llama Música Latina para Ensamble de Trombones. Eso lo hice ya hace un par de años con la Universidad de Costa Rica, Nacer del Pacífico, y es música donde hay música original y hay música arreglada, música latinoamericana para este ensamble. Entonces ya el disco está hecho, ya el disco está, o sea, ya hay un disco físico, un disco en digital también. Entonces, pero las partituras y eso no lo he publicado, entonces por eso es mi pregunta, para ver cómo, porque también tiene un video y también tiene el audio, entonces de repente se pueden matar varios pájaros con un solo tiro, ¿verdad? Claro, puede hacer el envío y dependiendo de nuestras posibilidades de publicar estos documentos, estos audios o estos videos, podemos montar después de que las partituras pasen por el proceso de evaluación y eventualmente se publiquen, conformar una publicación en la que todos estos elementos se puedan incorporar. Realmente estamos también siempre con mucha disponibilidad para poder publicar en tanto nuestras especificidades técnicas nos lo permitan, todos esos detalles que pueden acompañar este tipo de obras que son de carácter muy variado. Así que la invitación está abierta, incluso lo podemos conversar en cuanto si desea hacer el envío y ir trabajando sobre eso. Tengo otra pregunta, si me permiten. Digamos, yo estuve averiguando también porque a mí me gusta, bueno, soy trombonista, toco trombón y soy compositor también.
y he estado averiguando porque precisamente quiero hacer publicaciones. En el lado de la Universidad de Costa Rica, en artes musicales, hay una parte también de publicaciones, pero sin embargo me contaron que hay una presa de 2 años. Entonces mi pregunta es, en la parte de ustedes, ¿hay una presa tan grande también? ¿O cómo porque también si son 2 años, yo buscaría otras formas, otros espacios donde me podrían ayudar a publicarlo más rápido, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es si hay una presa tan grande como hay en artes musicales, o hay una posibilidad de publicarlo más rápido, o si ustedes recomiendan también a otra revista de la universidad que de repente se pueda hacer lo mismo. Hay varios puntos al respecto, ¿verdad? Tenemos, tal vez aquí Victoria me ayuda, tal vez una publicación ya prácticamente, la publicación que va a salir en diciembre, que es enero-junio, está prácticamente cerrada. Entonces, las publicaciones que nos entren en los próximos meses se están planificando para la publicación en un año, en julio del 2022. Entonces, bueno, eso también es el proceso de publicación, esperamos, y de revisión puede durar 6 meses, y si la publicación se programa y se aprueba, nosotros podemos extender una constancia en la que se indique cuándo se va a publicar, porque sí tenemos, ¿verdad?, cierto rezago y tenemos ya prácticamente números cerrados. Eso por un lado, y eso es algo que pueden negociar y pueden meditar como autores. Después, también tenemos, y esto también depende de lo que desee publicar, si lo que desea publicar es un artículo, también tenemos vínculos con otras revistas internacionales que podríamos recomendarle para que publique sus textos. En caso de que sea un artículo, en caso de que sea una obra artística, sí es un poco más difícil porque no tenemos contactos con revistas que hagan ese tipo de publicaciones, pero lo que podríamos ofrecer es una constancia. Una vez que la obra artística o la reflexión o lo que sea que va a enviar a publicar se ha pasado por el proceso de pares ciegos, se ha pasado por todo este proceso de revisión y se aprueba para la publicación. Una vez que se revisaron las observaciones que le mandaron, que se incorporaron las observaciones que dieron los revisores, podemos extender una constancia de publicación en la que se acuerda que se va a publicar en tal número, en tal año. Entonces, nuestra presa, llamándolo así, es tal vez, ¿verdad, Victoria? Como a julio del 2022. Sí, porque es algo muy positivo en realidad el flujo de ingreso de materiales que hemos tenido, pero eso también implica completar números bastante pronto. Entonces, como decía Nico, como comenté anteriormente, suele ser un proceso de 5 o 6 meses, pero hay otro factor que muchas veces los autores no tienen en cuenta, y es el tema de la periodicidad de la revista. Entonces, si manda un artículo, por ejemplo, en diciembre, ya el número de enero-junio va a salir publicado ese mismo mes, entonces está lleno. Y como este proceso toma aproximadamente 6 meses o un poquito más, es probable que no esté listo para entrar en el número que se publica en julio. Entonces, sí, por lo general es un poquito variable en ese sentido, y mínimo un año, es probable que un año. Y en el caso de los aportes especiales, porque creo que Leonel estaba hablando un poco como de algo, me dio la impresión que era un aporte un poquito más grande. Eso sí toma un poco más de tiempo. Estuvimos hablando hace unos días de alrededor de unos 9 meses como mínimo. Ok, bueno, me queda muy claro. ¿Y otras revistas que ustedes recomiendan también para digamos, artistas o músicos en este caso? Para publicaciones académicas como artículos, en nuestra página web hay una pestañita que dice más revistas especializadas en arte y puede investigar. Creo que para música, la revista Estesis de Colombia puede ser un buen lugar. Y sí, para música, porque hay otra sobre investigación teatral, pero no es ¿Cómo se llama esa que me dijiste, perdón? ya se la escribo por el chat.
Ok. Voy a ver si puedo, vamos a ver. Creo que puedo enviarle el vínculo. Si se las Gracias. comparto a todos. Ahí Muchísimas está. gracias por la información. Con mucho gusto, ahí también está el vínculo. Ahí en el chat. Gracias, Leo. ¿Alguien más que tenga alguna consulta al respecto? ¿O solicitud? No. En realidad yo tenía varias, pero insisto, Raquel, con el desarrollo me fue aclarando muchísimas las consultas. Inclusive había notado otras que los estudiantes me habían hecho en otros momentos, ¿verdad? Que tenían como dudas. Sí, en la carrera estamos tratando de fortalecer todo el proceso de investigación desde el seno, ¿verdad? De los propios cursos, ir llevando a la mano a los estudiantes para que al final puedan traducirse en una publicación, ¿verdad? De diversos formatos, pero que al fin y al cabo el estudiante desarrolle y fortalezca las habilidades investigativas a lo largo de toda la carrera. Entonces estamos como muy interesados en que los muchachos se motiven en esta línea. Confiamos en que encendamos motores muy pronto, ¿verdad? Y hayan muchísimas propuestas, tanto con ustedes como con otros espacios que la misma universidad pone a disposición de la misma población universitaria. Bueno, si no hay más, no sé, creo que no, ¿verdad? No se ven más consultas. Bueno, me resta nada más que agradecerles profundamente el espacio que nos han dado al bachillerato y a la sede. Es solamente un placer y un honor tenerlos por acá. Estamos en cierre de semestre y pues esos tiempos son un poquito complejos, pero créanme que sí, este tema lo hemos estado trabajando desde que iniciamos las clases, tratando de motivar a los estudiantes de que conozcan todas las plataformas que la misma universidad provee y cómo poco a poco podemos ir fortaleciendo toda la metodología de inicio a fin con ellos. Así que estoy segurísima que esto es una gran oportunidad y va a ser un preámbulo, ¿verdad?, importante para que se tiren al agua, como dice uno popularmente. Y doña Patricia, ahí vamos a enviar la solicitud. De verdad que espero que esto apenas sea un inicio de muchísimas más cosas que podamos ir también articulando entre la carrera, entre la sede y el instituto y claramente con la revista. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Gracias usted a todos. por el espacio. Gracias, hasta luego. Gracias.